Hola, 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 colegas, ¿cómo están? Saludos, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Alegre de estar aquí nuevamente con ustedes, muy, muy, muy contenta de poder encontrarnos por acá, por esta vía, feliz de que, bueno, hoy es el último día de conferencias, ¿no? Todavía nos quedan tareas por hacer en este diplomado, pero hoy es el último día de conferencias. Espero que la información esté siendo de provecho. He visto sus comentarios por allí. Gracias por los buenos comentarios, gracias por las sugerencias, gracias por todas las palabras bonitas que nos han dejado y que me han dejado a mí en particular por allí. Quiero agradecerles enormemente la deferencia y el estar allí conectados durante todos estos días. Ha sido una tarea hermosamente titánica, ¿verdad? Como todo proceso formativo y de investigación, siempre son supremamente trabajosos, ¿verdad? Tienen mucho trabajo detrás, sobre todo eso que llaman preproducción, ¿verdad? Eh, y postproducción. Los docentes eh, tenemos una característica muy particular y es que el trabajo que hacemos o que es visible es solo como la punta del iceberg, ¿verdad? Porque es más lo que hay detrás y lo que hay, o sea, lo que hay antes y lo que hay después que lo que hay durante de la clase, porque para llegar aquí, bueno, es un camino largo, largo, pero muy contenta, muy, muy, muy contenta, muy agradecida por este espacio. Mire, se me refleja muchísimo en los lentes. Yo bajo la cara para que no se refleje tanto el aro de luz. Si lo apagamos, ¿cómo se verá? Se verá muy oscuro, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a apagar un momentito el aro de luz, porque de verdad que, oye, no, siento que se ve demasiado el reflejo. Igual se ve el reflejo de las luces, se ve muy oscuro. Quedamos en las mismas. Entonces vamos a dejar el aro de luz. Bueno, les decía, ¿verdad? Que estaba muy complacida de estar aquí esta noche. Recuerde dejar en los comentarios desde dónde escribe, cómo se llama, porque yo lo veo por ahí cuando tenemos clase, cuando termina la clase, perdón, me pongo a leer los comentarios mientras estén disponibles allí el chat en vivo y que trato de no verlo por aquí, porque si me pongo a interactuar con usted por aquí no terminamos nunca. Y también los comentarios del video los veo después. Entonces, bueno, como les decía, muy agradecida por la receptividad. El día de hoy terminamos esta etapa, ya les van a compartir el formulario de evaluación. Tiene creo que todo el tiempo del mundo que usted esté disponible para llenarlo. También va a obtener el libro, creo que se lo entregan por ahí, si no el viernes, la semana que viene, el lunes, porque ahí sí entra un tema de edición, un tema de diseño, que bueno, se puede tardar algunos días, no muchos, pero se puede tardar algunos días. Y bueno, nada, comprometidos aquí, comprometidas desde Fundabric con traerle el contenido de mejor calidad para usted, el contenido académico, de perfil universitario, que es definitivamente lo que usted está buscando para el mejoramiento, tanto profesional, ¿verdad? Como de su currículum, que sabemos aquí es bien importante. Agradecidos por todo este respaldo durante todos estos años. Fundabric ya tiene 20 años, ¿verdad? Cumplidos, digamos, de la creación de Fundabric como una idea. Eh, el año que viene cumplimos 20 años de la primera formación que dictamos y hace ya 4 años que estamos, sí, 4 años que estamos con el tema virtual, casi 5 años que ya estamos con el tema virtual. Entonces, bueno, estamos aquí contentos y comprometidos con traerles a ustedes formaciones de calidad y que puedan alimentar su currículum. Este tema que hemos estado desarrollando ya durante 3 jornadas es un tema bien denso, bien importante, como les decía ayer, es un tema que para mí me toca desde la fibra más sensible, que ha sido un espacio no solo de enseñanza, sino de aprendizaje permanente, que es como debe ser el aprendizaje real, el aprendizaje poderoso. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de el abordaje como tal. Ya conocemos qué es,
cómo se manifiesta, cuáles son sus consecuencias, cómo lo detectamos, ¿verdad? Que fue lo que estuvimos viendo ayer. Ahora la pregunta es, ya lo sabemos, ya tenemos la certeza o la sospecha de que está ocurriendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer desde cada uno de nuestros ámbitos, ¿verdad? Profesionales. Entonces, voy a pasar a compartir pantalla como las veces anteriores. Voy a apagar la cámara para que usted pueda disfrutar de las láminas y por si acaso el internet tiene alguna fallita por allí, para que no nos vaya a molestar, voy a proceder a apagar la cámara y a que podamos desarrollar la conferencia de hoy. Espero que hoy tampoco nos vayamos a tardar 2 horas, pero no prometo nada. No prometo nada. Entonces, bueno, procedo a compartir pantalla. Vamos a ver por aquí. Ujú. Estoy en eso, estoy en eso. Ay, dice que el internet es inestable. Me salió un mensaje aquí en la pantalla. Espero que no me vaya a sacar. Vamos a ver. De todas maneras, estoy aquí atenta. Sé que el equipo también está atento por allí. Atentas y atentos. Vamos a ver, compartir pantalla. Share screen. Presentación de PowerPoint, compartir. Muy bien. Creo que ya lo puede ver. Hemos llegado a la unidad 4. Abordaje de la violencia intrafamiliar. Y bueno, procedo a apagar mi cámara ahora sí. Muy bien, ¿me escucha por allí? Creo que me escucha perfecto. Los estoy escuchando desde otro dispositivo por aquí. Tenemos todo aquí conectado para que no vayan a haber errores que a veces pueden ocurrir. Entonces, bueno, como les decía, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando del abordaje de la violencia intrafamiliar. Ya estuvimos observando qué es, cómo se manifiesta, cuáles son sus consecuencias, cómo podemos acercarnos a un diagnóstico, ¿verdad? Y hoy finalmente vamos a estar conversando acerca de cómo abordarlo, cómo después que ya tenemos la sospecha, después que hay signos y síntomas que nos están manifestando que puede haber un caso de violencia intrafamiliar, sea quien sea la víctima, ¿qué podemos hacer? Y entonces, bueno, paso a la siguiente lámina, a la primera lámina de esta noche, ¿verdad? Y de lo primero que vamos a estar conversando es de la intervención inmediata. Así como hablamos de el diagnóstico o el diagnóstico temprano, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de intervención inmediata. Pero, ¿qué es la intervención inmediata? Bueno, la intervención inmediata son ese conjunto de acciones, ¿verdad? Que se llevan a cabo tan pronto como se sospecha o se confirma que hay un caso de violencia intrafamiliar. ¿Cuál es el objetivo de esta intervención inmediata? Bueno, proteger la integridad física y emocional de la víctima y garantizar su seguridad, ¿verdad? Y este proceso incluye estos dos componentes que estamos viendo en pantalla. En primer lugar, los primeros auxilios físicos y emocionales, porque la intervención inmediata en casos de violencia intrafamiliar es crucial para proteger la identidad física y emocional de la víctima, ¿verdad? Entonces, los primeros auxilios físicos pueden incluir atención médica urgente para tratar alguna herida, alguna contusión o cualquier otra lesión que sea visible. También en el caso de la atención médica, también para poder hacer recabación de pruebas. En el caso de los primeros auxilios emocionales, ¿verdad? Para brindar apoyo psicológico inmediato, ofreciendo un espacio seguro para que la víctima, disculpen, pueda expresar sus sentimientos y comenzar a transitar el camino de la estabilización de su estado emocional, ¿verdad? Esto va a ser esencial para que podamos mitigar los efectos negativos de la violencia intrafamiliar, porque la atención médica sumada al apoyo emocional
inmediato puede de manera drástica reducir el riesgo tanto de complicaciones físicas o psicológicas a largo plazo, ¿verdad? Voy a pasar, no. Y luego tenemos, disculpen, las medidas de protección y seguridad, que obviamente dentro de los protocolos de los que le comentaba ayer, así como hay un protocolo para la detección, debe haber un protocolo para la intervención, ¿verdad? Entonces, dentro de esos protocolos debemos establecer medidas. Déjenme tomar agua, disculpen. Debemos establecer medidas de protección y de seguridad para que podamos asegurar que la víctima no vuelva a ser sometida a violencia. Entonces, ¿esto qué puede incluir? Órdenes de restricción contra el agresor, realojamiento de la víctima en refugios seguros, la implementación de planes de seguridad que sean personalizados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estas medidas, ay, disculpen, disculpen, estoy agotadísima. He tenido un día súper ajetreado y tuve que dar clases en la universidad en Caracas y estoy agotadísima. Entonces, bueno, las medidas de protección y seguridad nos van a permitir, primero que deben ser adaptadas a las necesidades de cada individuo, ¿verdad? De cada víctima. Y ¿por qué las tenemos que adaptar? Porque, bueno, esto nos va a permitir o asegurar que estas medidas puedan ser efectivas y que realmente puedan ser sostenibles, ¿no? Eh, y, em, y que tengan un valor para esa víctima, ¿sí? Y para cualquier otra víctima que venga. Yo les comentaba ayer sobre el tema de la credibilidad, ¿verdad? De crear protocolos que fuesen realmente viables, realmente creíbles, realmente aplicables. Eso pasa para cualquier protocolo relacionado con la intervención en casos de violencia intrafamiliar. Voy a pasar a la siguiente lámina. Listo, creo que allí la puede ver. Ajá. Otro de los elementos, ¿verdad? Todos estos elementos que les voy a estar comentando tienen que ver con la intervención inmediata, ¿sí? Entonces, ya vimos en primer lugar los primeros auxilios físicos y emocionales y las medidas de protección y seguridad. Y ahora, ¿verdad? Vamos a estar hablando de las intervenciones terapéuticas. ¿Qué son las intervenciones terapéuticas? Bueno, las intervenciones terapéuticas son un conjunto, voy a corregir esa lámina allí, disculpen, como ya las hemos corregido antes. Vamos a ver aquí, intervención terapéutica. Me falta un acento allí, pero después se lo coloco. Bueno, vamos a colocárselo de una vez. Terapéutica. Ajá, muy bien, ya lo puede ver ahí corregido. Entonces, cuando hablamos de intervención terapéutica, estamos hablando de la terapia individual y o grupal, ¿verdad? Pero bueno, en líneas generales, las intervenciones terapéuticas son ese conjunto de métodos, de estrategias que son clínicas, ¿verdad? Que están diseñadas para abordar y tratar qué cosas. Bueno, las secuelas emocionales y psicológicas que van a ser resultantes de la violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que buscan estas intervenciones? Bueno, promover la recuperación emocional, mejorar la salud mental, fortalecer la capacidad de las víctimas para manejar y superar el trauma. Estas intervenciones van a ser individuales, grupales o incluso familiares, ¿verdad? Claro, se entiende que la familia es un grupo social, pero digamos que pueden ser en grupos grandes o mixtos con diversos participantes o pueden ser de un mismo grupo familiar y se van a adaptar a las necesidades específicas de cada una de las personas afectadas, ¿verdad? Lo otro sería el enfoque terapéutico o algunos enfoques terapéuticos que puedan ser efectivos, ¿verdad? Como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, la terapia Gestalt, de la cual yo soy beneficiaria. De verdad tengo mucho que agradecerle a la terapia Gestalt en mi vida
La terapia de trauma también podría ser. ¿Por qué? Porque diferentes enfoques psicoterapéuticos, ¿verdad? Han demostrado ya con creces que son el tratamiento de víctimas de cualquier tipo de violencia, no solo la violencia intrafamiliar. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Esta terapia ayuda muchísimo a las víctimas a que puedan reestructurar los patrones de pensamiento negativos que quedan a raíz del trauma y que puedan desarrollar mejores habilidades de afrontamiento. Mientras que, por ejemplo, la terapia de trauma se va a centrar en procesar y superar esas experiencias traumáticas. Entonces, cualquiera de estas intervenciones, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, la cognitivo-conductual, la terapia de trauma, la terapia gestal, como les hablé, la terapia gestal se centra más en el aquí y en el ahora, en hacernos responsables de nuestro, como de nuestro andar, pues, y todas estas van a ser esenciales para que podamos ayudar a la víctima realmente a reconstruir sus vidas y a mejorar su salud mental. Porque, ¿qué ocurre con la víctima de violencia intrafamiliar? Que no ve salida. No ve salida. No hay forma de que una víctima de violencia intrafamiliar pueda pensar que hay una salida. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, porque no conocen nada más. Entonces creen que, como les decía, se los decía creo que en la primera y la segunda sesión, un niño o una niña asume que lo que vive en casa es lo que todo el mundo vive en su casa y que lo que ocurre en casa es lo que ocurre en el mundo entero. Y en el caso de las mujeres, porque normalmente vienen de hogares de violencia, así que asumen que esa violencia que viven en sus hogares constituidos es lo mismo que la violencia que viven en sus hogares de origen y que es algo normal. Y también porque las personas que están pasando por procesos de depresión, de ansiedad, de trauma, bueno, se les hace muy difícil, ¿verdad?, lograr desconectarse de ese mismo proceso traumático. Entonces tienden a mantenerse dentro de la dinámica de violencia. Bueno, son diversas las razones que mantienen a una víctima dentro de la dinámica de la violencia y incluso síndromes como el síndrome de Estocolmo, algunos otros pueden cohesionar esa permanencia de la víctima dentro del ciclo y del núcleo familiar y del ciclo de la violencia. Entonces, ¿verdad? Este tipo de terapias son las que les van a permitir a esas víctimas poder ver más allá. Hay un dicho, hay un dicho dominicano que me gusta muchísimo, que dice que más para adelante hay casas de concreto y hasta con vista al mar. Y es que la verdad es que la víctima de violencia intrafamiliar difícilmente puede ver esas casas de concreto, pues ese más allá que pareciera estar perdido o inexistente. Hay gente que ni siquiera sabe que hay otras formas de interacción, solo conoce las que vive, pues. Entonces, bueno, es importante, ¿verdad?, que cuando comencemos el proceso de intervención, una vez ya hayamos puesto, digamos, ya tengamos los primeros auxilios físicos y emocionales, ya tengamos las medidas de protección y seguridad, podamos como segunda medida ofrecer el tema de la intervención terapéutica para que esa víctima pueda ir recuperando su propio autocontrol. Voy a compartir la siguiente lámina donde vamos a estar hablando de la planificación y coordinación de servicios. Entonces, cuando hablamos de la planificación y coordinación de servicios, nos estamos refiriendo, claro, obviamente esto dentro del contexto de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Nos vamos a estar refiriendo al proceso, digamos, estructurado y colaborativo de organizar y gestionar todos los recursos y servicios que son necesarios para apoyar a la víctima de manera integral y efectiva. Este enfoque va a asegurar que las víctimas reciban, ¿qué cosa? Una atención que sea holística, es decir, que pueda abarcar sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales, sus necesidades legales, eh, sus necesidades sociales también, por ejemplo, a través de un plan de acción que sea personalizado,
que esté bien coordinado entre diferentes entidades y entre diferentes profesionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Dos elementos. En primer lugar, un plan de acción personalizado donde cada víctima de violencia intrafamiliar teniendo, perdón, necesidades únicas, es crucial que nosotros podamos desarrollar esos planes de acción eh, personalizados, ¿verdad? ¿Cómo? Que aborden estas necesidades de manera integral. ¿Y qué van a incluir estos planes? Bueno, lo primero, objetivos, ¿verdad? A corto, a mediano, a largo plazo, estrategias de seguridad y conexiones con recursos comunitarios. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a permitir, ¿verdad?, que las intervenciones sean relevantes y que sean efectivas y va a aumentar la posibilidad de que sean exitosas, exitosas. Si trabajamos de la mano, definitivamente va a ser mucho mejor. Y lo siguiente sería la coordinación con servicios de apoyo, ¿verdad? Refugios, asesoría legal, servicios de salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque la coordinación con servicios de apoyo vital nos va a proporcionar una red de seguridad y de recursos para las víctimas, ¿verdad? Asistencia financiera, por ejemplo, cómo ayudar a una víctima de violencia, una mujer, por ejemplo, víctima de violencia intrafamiliar, a que se independice, que se separe de su victimario cuando era ejercida sobre ella la violencia económica. Y bueno, hay una cantidad de recursos por allí que nos van a permitir ofrecer apoyo integral. Aquí recomiendo la creación de una agenda o de un directorio, como usted lo llame, donde usted pueda tener una lista de una cantidad o todos o la gran mayoría de los centros que puedan brindar algún tipo de apoyo en casos de violencia intrafamiliar y hacer como un mapa y tener un mapa por allí y saber a quién puedo llamar para qué cosa. Entonces, y no necesariamente institucional, público, privado, o sea, me refiero a público o privado, puede ser una ONG, pueden ser incluso algunos servicios internacionales de apoyo, etcétera, etcétera. Lo importante es que usted tenga un directorio poderoso que le ayude a coordinar y que esa misma gente sepa lo que usted está haciendo o lo que su institución o su organización está haciendo para que puedan trabajar de la mano. Esto va a ser clave para esto que les decía de esa respuesta holística a las necesidades de las víctimas, ¿verdad? Y nos vamos a poder asegurar que reciban el apoyo necesario en todas las áreas que necesiten. Voy a compartir la siguiente lámina. Ajá. Aquí viene un elemento muy importante, ¿verdad? Esto sería nuestro cuarto elemento de la noche. ¿Cómo neutralizar al agresor? En el proceso de intervención esto es vital. ¿Se acuerdan que les hablé de la observación empática del comportamiento? Ay, yo dije que les iba a dar una clase previa de empatía. Miren, lo olvidé por completo. Se las debo y se las voy a dar después. Pero bueno, es importante que usted investigue por ahí qué es la empatía. Pero a grosso modo, ¿verdad? Cuando hablamos de empatía, estamos hablando de un proceso de entender, ojo, de entender la situación de otra persona. No quiere decir que la compartamos, no quiere decir que estemos de acuerdo, quiere decir que entendemos qué ocurre, de dónde viene, para dónde va, cómo funciona la dinámica de otra persona, ¿verdad? O de otro grupo de personas. Eso es todo. ¿Qué ocurre? Que nos falta muchísima empatía porque somos o estamos muy negados a entender la lógica detrás de la otra persona. Por ejemplo, cuando la mayoría de las personas, cuando manifiesta algún tipo de creencia religiosa, se le hace absolutamente inconcebible que las otras religiones puedan tener algo de razón o que la suya sea tan igual a las otras. Eso se le hace inconcebible para una persona religiosa. Inconcebible, o sea,
Cuando estamos metidos en absoluto y completamente en nuestras creencias, sea cual sea la creencia, las otras creencias que rebatan la creencia inicial que tenemos, se nos va a hacer inconcebible. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso que nos parece inconcebible del otro, eso que del otro no entendemos, eso que del otro nos parece absurdo, es lo que nos mantiene en la incapacidad para ser empáticos. ¿Por qué? Porque lo que yo no entiendo lo voy a rechazar. ¿Sí? Lo voy a rechazar. Entonces, la empatía lo que nos permite es entender la lógica detrás del comportamiento de las otras personas. Le dicen ponerse en los zapatos de otra persona porque es entender la vida desde la visión de la otra persona, caminando lo que ha caminado la otra persona. Yo no puedo entender a una persona violenta, por ejemplo, a un asesino en serie, si no hago un ejercicio de empatía con la dinámica que vivió ese sujeto para convertirse en el monstruo que es hoy. Yo no estoy de acuerdo, yo no haría lo mismo, yo no puedo sentir afinidad ninguna con lo que él está haciendo. Pero la empatía no tiene que ver con un gusto o un disgusto, tiene que ver con entender el camino, la situación, la vivencia del otro. Punto. Entonces, cuando hablaba yo de la observación empática del comportamiento el día de ayer, estaba hablando precisamente que hay que entender también la dinámica del agresor. ¿Por qué hay que entender la dinámica del agresor? Porque nos puede afectar. Uno está afectando a nuestra víctima, ¿verdad? A nuestra persona que estamos nosotros atendiendo. Y en segundo lugar, porque nos puede afectar a nosotros. Entonces, un paso muy importante y que tenemos que entender quienes trabajamos en algún tipo de intervención en casos de violencia intrafamiliar o de cualquier otro tipo de violencia es que hay que neutralizar al agresor. Usted no va a ver un policía que va a meterse en un robo, están haciendo un robo y el policía va a dejar al ladrón suelto, ¿verdad? Lo primero que se hace es neutralizar al ladrón, ponerlo contra el piso, ponerle unas esposas y meterlo preso. Entonces, es importante que dependiendo el nivel de agresión, nosotros podamos hacer una neutralización de ese agresor, ¿verdad? Entonces, en el contexto de la violencia intrafamiliar, esto se va a referir a las estrategias y a las medidas que podamos implementar para detener o para reducir el comportamiento abusivo del perpetrador, asegurando qué cosa, la seguridad y la protección de la víctima. Entonces, este proceso va a involucrar desde intervenciones legales o intervenciones psicológicas o intervenciones sociales dirigidas a qué cosa? A contener la amenaza inmediata y a abordar las raíces del comportamiento violento del agresor, porque no es igual un agresor que ejerce la violencia física a un agresor que ejerce la violencia psicológica. Las intervenciones tienen que ser distintas. No es igual una mamá que golpea por, no sé, por nalgadas o que le grita a sus hijos a una mamá que ya intentó asesinar a uno de sus hijos, ¿verdad? O sea, hay niveles también. Así que los niveles de neutralización también tienen que ser acordes con ese nivel de violencia que estamos observando. Pero básicamente existen dos tipos de neutralización, ¿verdad? El primero tiene que ver con la intervención policial y legal, que es una respuesta efectiva, una respuesta segura para que podamos hacer esa neutralización del agresor y que va a implicar la intervención, en este caso, de las fuerzas del orden y del sistema judicial, ¿verdad? Estas acciones pueden incluir la detención del agresor, la emisión de órdenes de restricción o cualquier otra medida legal para asegurar que no pueda contactar a la víctima, ¿verdad? Y así vamos a garantizar que los agresores puedan enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero también que podamos crear una barrera de protección alrededor de la víctima. Y por otro lado están los programas de rehabilitación de agresores, ¿verdad? Porque además de esas medidas punitivas que pudieran tener, es importante que nosotros podamos ofrecer programas o que el sistema o que ese protocolo pueda ofrecer programas de rehabilitación para los agresores para que se enfoquen en la modificación de los comportamientos violentos y en la educación sobre relaciones saludables, ¿verdad? Entonces, ¿pueden ser efectivos estos programas? Sí,
pueden ser efectivos. ¿En qué cosa? En la reducción, por ejemplo, de la reincidencia de la violencia, ¿verdad? Ayudamos a los perpetradores a desarrollar nuevas habilidades de afrontamiento y de resolución de conflictos, ¿verdad? Resolución de conflictos. Por allí van a tener de regalo para los que se certifiquen, un curso de resolución de conflictos familiares. Bien interesante ese contenido. Voy a pasar a la siguiente lámina y entramos en otro elemento del abordaje, ¿verdad? Que es la educación y la prevención. Entonces, la educación y la prevención en el contexto de la violencia intrafamiliar se va a referir a las estrategias, a los programas que nosotros diseñemos para aumentar la conciencia o para modificar actitudes, para modificar comportamientos y que podamos prevenir la ocurrencia de la violencia dentro del hogar, ¿verdad? Estas estrategias van a estar orientadas sobre todo, bueno, pueden estar orientadas tanto a la población general como a grupos específicos, ¿verdad? En este caso, con el tema que nosotros queremos abordar. Y se pueden implementar a través de cualquier método educativo y de sensibilización comunitaria, inclusive pueden ser presenciales, pueden ser virtuales, etcétera. Y aquí vamos a tener igualmente dos elementos importantes, ¿verdad? Los programas de sensibilización y prevención en la comunidad que nos van a permitir combatir la violencia intrafamiliar, sobre todo a largo plazo, ¿verdad? Porque podemos tener campañas de educación pública, talleres, actividades comunitarias que fomenten la concienciación, la prevención del abuso. ¿Qué nos va a permitir esto? Bueno, cambiar actitudes, comportamientos, romper patrones, romper paradigmas y crear una cultura de tolerancia cero al abuso o tolerancia cero a la violencia. Justo ayer tuve una situación con mis niñas que estaban teniendo como una diatriba y estaban peleando, pues, ahí por unos asuntos. Y yo me acerqué a conversar con una de ellas acerca de porque le dije una frase bastante como, no sé, fue como dura a su hermana, ¿verdad? Y yo le estaba conversando con ella de por qué entonces ella me dijo que eso era normal, que los hermanos peleaban, que no estaba bien que peleara nadie más de una familia, nadie, 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 pero que los hermanos sí podían pelear. Y yo le dije pues que no, que la violencia era igual para todos, pues que la violencia no era buena en ningún lugar, no era permitida en ningún lugar. Me insistí en que sí, que eso era normal, 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 normal. Entonces yo le pregunté que por qué, porque ella decía que eso era normal. Y me dijo que era porque a ella un familiar, X familiar, le había dicho que eso era así normal, que los hermanos siempre peleaban, que cualquier otra persona no tenía por qué pelear, pero que los hermanos sí, porque los hermanos siempre pelean. Son parte de los mitos y son parte de las creencias, ¿verdad?, que están alrededor de las situaciones de violencia. Al final de la clase hoy vamos a estar viendo varios mitos. Y bueno, conversé con ella y le dije que las formas de resolución de conflictos violentas no aplican o no son buenas en ningún contexto y con nadie, en ninguna forma y bajo ninguna circunstancia pueden ser una opción la resolución de conflictos de forma violenta, ¿verdad? O esas formas de interacción violenta, y mucho menos con una de las personas más cercanas y con quien más van a convivir durante toda su vida. Ellas en este momento están compartiendo cuarto y imagínese convivir, o sea, imagínese dentro de esa lógica, ¿verdad? Que usted tenga que compartir casa, compartir cuarto, ellas que siempre han estado juntas, que la lógica sea que ellas dos sí se pueden, no sé, caer a golpes o decir insultos o hacer cualquier cosa porque son hermanas. Una idea terrible, una creencia terrible con la que definitivamente hay que romper. Y bueno, yo le hablé un rato ahí de eso, del tema de que no hay ninguna violencia que sea aceptable y tampoco está escrito sobre piedra que ellas tengan que interactuar de esa forma porque no hay nada que implique que eso tenga que ser así.
Entonces, estos programas de sensibilización y prevención en la comunidad nos pueden ayudar a romper estos paradigmas dentro de las comunidades que están tan arraigados, ¿verdad? Hay comunidades donde consideran que el hombre le pegue a la mujer, eso es normal y debe ser así. Ha sido así por los siglos de los siglos y seguirá siendo así según sus creencias, bueno, hasta el fin de los tiempos. Y son creencias que podemos definitivamente transformar. El otro serían estrategias educativas para romper el ciclo de la violencia, ¿verdad? Tanto para víctimas como para perpetradores, porque nos pueden, o sea, ahí podemos mezclar el tema de, que ya estamos hablando de la reeducación y también podemos incluir herramientas de rehabilitación para agresores, ¿verdad? Educación sobre relaciones saludables, habilidades de resolución de conflictos, etcétera, etcétera. Comunicación asertiva, un montón de herramientas que existen y que nos pueden ayudar a crear mejores interacciones dentro de los miembros de la familia y nos permiten empoderar a la víctima y rehabilitar perpetradores. Voy a pasar a la siguiente lámina. Y bueno, aquí estamos hablando ya de el conocimiento de leyes y de derechos. Conocimiento de leyes y de derechos. Es decir, los aspectos legales y éticos. Vamos a hablar ahorita de los aspectos legales, porque hay estrategia en todo esto que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Dentro de una intervención hay dos aspectos que son fundamentales, el aspecto legal y el aspecto ético, la ética detrás de nuestra intervención y los elementos legales. En este caso, ¿verdad? Como les decía, el conocimiento de las leyes y los derechos que están relacionados con la violencia intrafamiliar en nuestros países, en nuestros estados, en nuestros municipios, en nuestras comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la intervención de casos de violencia, no solo va a requerir una comprensión profunda de lo que ya hemos estado hablando ahora, que son los aspectos psicológicos y los aspectos sociales, sino también un conocimiento sólido del marco legal que protege a la víctima y que regula las acciones de los profesionales. Por ejemplo, en el caso de Venezuela tenemos, como les dije, la ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes, pero también tenemos una ley orgánica de la mujer a una vida libre de violencia. Entonces, hay muchas leyes aparte de la Constitución y algunas otras leyes que también inciden en el tema de la violencia intrafamiliar y sobre todo en el tema de la protección del niño y de la mujer como sujetos con un alto grado de vulnerabilidad. Entonces, por tener un grado alto de vulnerabilidad, la ley, y en este caso la legislación venezolana, creó instrumentos, en este caso estos dos instrumentos, que permitan a todo el sistema legal saber cómo conducirse en casos de que la víctima sea una mujer o de que la víctima sea un niño o una niña. Entonces, en nuestros países, ¿verdad? Hay leyes, hay estatutos, hay reglamentos que nos van a permitir o no, ¿verdad? Por eso es que hay que conocerlo a fondo, eh, realizar un abordaje mucho más efectivo, ¿verdad? Y mucho más lógico y racional. Entonces, en primer lugar tenemos las leyes de protección y prevención, ¿verdad? Que obviamente varían entre un país y otro, pero en líneas generales nos van a entregar, digamos, disposiciones para proteger a las víctimas y para prevenir futuros abusos. De ahí salen eso que llamamos órdenes de protección, ¿verdad? Que pueden incluir la inhibición del contacto, la expulsión del agresor del hogar y algunas otras medidas de agresión, de protección. Y tenemos las leyes de violencia doméstica o de violencia intrafamiliar que existen en algunos países y que pueden establecer procedimientos para la denuncia o inclusive para el procesamiento de los casos. En segundo lugar, tenemos los derechos de las víctimas, ¿verdad? Porque tienen derechos específicos que deben ser respetados y que deben ser protegidos durante todo el proceso de intervención. En primer lugar, el derecho a la confidencialidad, ¿verdad? Porque la información personal de la víctima debe ser protegida y solo puede ser compartida con su consentimiento o cuando lo exija la misma ley.
Y en segundo lugar, el derecho a la asistencia legal y psicológica. Toda víctima tiene derecho a recibir asistencia legal y asistencia psicológica gratuita, ¿verdad? El acceso a estos elementos, estos dos elementos, a la asistencia psicológica y legal, es un componente crítico de apoyo a las víctimas, como lo hemos estado viendo desde el principio, ¿verdad? Porque navegar, o sea, no solamente navegar el tema de lo que ya están sufriendo como víctimas, sino que navegar todo el sistema legal ya de por sí tiende a ser una doble victimización. El sistema judicial no está completamente pulido y en muchos casos ni siquiera está lo suficientemente maduro como para que realmente las víctimas se puedan sentir tranquilas frente a todo lo que es el procedimiento o todos los procedimientos legales relacionados con un proceso, sí, de intervención desde el punto de vista jurídico legal. Lo siguiente sería la obligación de denuncia, ¿verdad? Porque en la mayoría de los países ciertos profesionales, como los médicos, por ejemplo, tienen la obligación legal de denunciar casos de violencia intrafamiliar cuando tienen conocimiento de ello. En primer lugar, están los profesionales de la salud y la educación, ¿verdad? Los médicos, las enfermeras, los trabajadores sociales, los educadores, todos están obligados en la mayoría de los casos a reportar sospechas de abusos. Y en segundo lugar tenemos los conflictos de intereses, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos manejar los conflictos de interés y asegurar que la denuncia se haga de manera ética y legal. ¿Por qué se dice esto? Porque supongamos, tenemos eh, a un perpetrador que es amigo de un médico. Y entonces este médico hace un aval de que esa persona no tiene no sufre de ningún tipo de violencia, o al revés, alguien quiere meter en problemas a otra persona, una mujer quiere meter en problemas a un hombre y dice, este hombre me maltrata, y con ayuda de un médico logran conseguir pruebas falsas. Entonces, ahí es donde entra el tema de los conflictos de interés y que, bueno, que tienen que ver con la ética de cada profesional, ¿verdad? Lo siguiente serían los procedimientos judiciales que en casos de violencia intrafamiliar incluyen, bueno, cualquier cantidad de etapas y de procedimientos que deben seguirse para que se pueda hacer justicia y que se pueda proteger a la víctima. En este caso estamos hablando de presentación de denuncias, ¿verdad? Que puede ser a través de la policía o a través de un abogado o de la fiscalía. Existen varios elementos dependiendo del país, ¿verdad? Y lo siguiente serían las audiencias y los juicios, ¿verdad? Que es donde se presentan las pruebas, los testimonios y son la etapa como más crítica de todo el proceso judicial porque es donde se determinan todas las responsabilidades y se imponen las sanciones a los agresores, pues. Y por último, ¿verdad? Pero no menos importante, está la protección legal para los profesionales, ¿verdad? Porque cuando intervenimos en un caso también necesitamos protección legal para que podamos realizar nuestra labor de intervención de manera efectiva y de manera segura, ¿verdad? Entonces necesitamos de dos cosas. Necesitamos de la inmunidad legal, ¿verdad? Que podemos estar protegidos contra una demanda, por ejemplo, de un agresor por hacerlo visible o por ayudar a la víctima a denunciar. Y en segundo lugar, eso va a depender obviamente de las legislaciones de cada país. Y en segundo lugar, la capacitación legal, ¿verdad? Que cada día estemos más, digamos, preparados, capacitados, como lo dice la palabra, sobre leyes, sobre las regulaciones que estén relacionados con la violencia intrafamiliar para que podamos actuar, para que podamos garantizar que nuestra actuación esté dentro del marco legal y que podamos proteger adecuadamente a las víctimas y hacer una recabación de pruebas, una protección de la cadena de evidencias de pruebas que realmente se corresponda con la ley para que no perdamos el trabajo que pudiéramos haber realizado.
Voy a compartir la siguiente lámina. Muy bien, ahora vamos con los principios éticos, ¿verdad? Que son las directrices fundamentales que nos van a guiar en el proceso o a nosotros los profesionales en esa provisión de servicios de apoyo y a las víctimas, de servicio de apoyo a las víctimas y a sus familias. Entonces, ¿qué nos van a permitir estos principios? Van a asegurar que nuestras acciones y que nuestras decisiones tomadas durante todo el proceso sean respetuosas, sean justas y que estén centradas en el bienestar y en los derechos de las personas afectadas. Entonces, ¿cuáles son estos principios fundamentales de la intervención de casos de violencia intrafamiliar, de la intervención profesional en casos de violencia intrafamiliar? Bueno, en primer lugar, la confidencialidad, ¿verdad? Garantizar que toda la información compartida por la víctima y por cualquier otro que esté involucrado se mantenga confidencial, excepto obviamente en los casos donde la divulgación sea necesaria para proteger a la víctima, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante la confidencialidad? Bueno, porque nos va a permitir proteger la privacidad, proteger la seguridad de la víctima y sobre todo fomentar la confianza en nosotros como profesionales. Lo siguiente sería el respeto a la autonomía. Ahí tenemos que reconocer y respetar el derecho de la víctima a tomar sus propias decisiones sobre su vida y sobre su proceso de recuperación. ¿Qué nos va a permitir esto? Bueno, que podamos empoderar a la víctima, que podamos promover su autoeficiencia, por ejemplo, o su autoeficacia, y que pueda tener un sentido de control, ¿no? Sobre la situación. Lo siguiente sería la beneficencia, que tiene que ver con que siempre debemos actuar en el mejor interés de la víctima, proporcionándole, ¿verdad?, apoyo, proporcionándoles recursos que puedan contribuir a su bienestar y a su recuperación. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, que podamos garantizar que todas las intervenciones estén orientadas a mejorar la calidad de vida de la víctima. Lo siguiente sería o sea, sería como lo contrario, ¿verdad? Que es la no maleficencia, que en este caso nos ayudaría a evitar daños físicos, daños emocionales o daños psicológicos a la víctima durante el proceso de intervención. Eso quiere decir que nosotros no empeoremos la situación de la víctima. Eso se los decía también cuando hablaba de la observación empática del comportamiento, porque, miren, yo lo vi en casos de personas padres que, como les digo, porque trabajé con muchos adolescentes, más de 7.000 durante muchos años, y hemos trabajado aquí en Fundabric, y ver a un padre controlador sobre la familia es muy duro, pero hay momentos donde es mejor dar un paso atrás por el bienestar de la víctima. O sea, no hay por qué siempre buscar la confrontación, por ejemplo, innecesaria en algunos casos, sabiendo que después de esa confrontación quizás pueda repercutir sobre esa víctima de alguna forma, que pueda aumentar el riesgo de padecer violencia o que pueda aumentar el grado de la violencia. Entonces, es tarea nuestra que siempre todo lo que hagamos sea no dañe más a la víctima y que la beneficie permanentemente. Lo siguiente sería la justicia, ¿verdad? Que podamos asegurarnos de que todas las víctimas reciban un trato justo, un trato equitativo, sin discriminación por razón de género, de edad, de raza. Bueno, la raza es una palabra terrible, ¿verdad? No creo en las razas. Pero que pudiéramos entender que no hay orientación sexual, que no hay ninguna condición, que no hay ninguna condición que realmente pueda, eh, sí, que pueda interferir en nuestro proceso de intervención. Lo siguiente sería la empatía y la sensibilidad cultural. Esta también tiene que ver con algo que ya les dije, ¿verdad?
que nosotros podamos mostrar comprensión y respeto por las experiencias, por las perspectivas de las víctimas, teniendo en cuenta sus antecedentes culturales y sus antecedentes personales. ¿Eso qué nos va a permitir? Bueno, que la intervención sea más efectiva, que sea más respetuosa y que obviamente esté adaptada a las necesidades de la víctima. Aquí entra lo que le comentaba de las religiones. Si nosotros tenemos una víctima, ¿verdad?, que tiene una creencia en una religión específica y se mantiene firme sobre esas creencias, nosotros no tenemos por qué utilizar la intervención para juzgar, prejuzgar o sojuzgar las creencias de nuestra víctima, ¿verdad? O querer, no sé, separarlas de esa creencia solo porque creemos que esa creencia es parte de lo que la mantiene atada a ese proceso de victimización. Entonces, bueno, cuando hablamos de los principios éticos en la intervención, ¿verdad? Y en el acompañamiento de casos de violencia intrafamiliar, estamos hablando de espacios o de momentos o de elementos, mejor dicho, de raíces que son esenciales para asegurar que cada una de nuestras acciones profesionales sean siempre en el mejor interés de la víctima, promoviendo qué cosa, su seguridad, su bienestar, sus derechos y estos principios, ¿verdad? No solamente van a guiar nuestra práctica diaria, sino que también van a establecer un estándar para nuestra responsabilidad profesional y para la calidad del servicio que estemos ofreciendo, tanto nosotros como la institución, ¿verdad? Y paso a la siguiente lámina. Y llegamos al momento crucial, ¿verdad? Ya estamos casi terminando esta jornada y tiene que ver con el seguimiento y con la evaluación, ¿verdad? Y eso se va a referir a los procesos sistémicos y a los procesos continuos de monitorización y análisis de las intervenciones y los servicios que estamos proporcionando a las víctimas y a los agresores, ¿verdad? Esto es esencial para que nosotros podamos garantizar la eficacia de las estrategias de intervención y la adaptación de planes de acción, obviamente con las mejoras continuas que podamos ir haciéndole a cada uno de esos servicios de apoyo. Voy a tomar agua, disculpen. Entonces, en primer lugar, tenemos la monitorización del progreso y el ajuste de las intervenciones, porque el seguimiento continuo del progreso de la víctima va a ser esencial para que podamos asegurar que esas intervenciones de las que hemos estado hablando hasta ahora sean realmente efectivas, ¿verdad? Y esto incluye que podamos ajustar las estrategias según sea necesario para, o sea, si la situación cambia, nosotros podamos cambiar también, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos la evaluación de la efectividad del abordaje y la retroalimentación, en especial cuando hacemos trabajo multidisciplinario o interdisciplinario. Esto nos va a permitir que sí, que realmente estén funcionando, ¿no? Que realmente estemos logrando los resultados deseados. Recuerden que hablamos de que teníamos que tener objetivos, ¿verdad? Entonces, si recogemos retroalimentación de la víctima, de otros profesionales, seguramente podemos mejorar constantemente y continuamente las prácticas y las estrategias de intervención. Paso a la siguiente lámina. Y llegamos al final de esto. Les dejé para el final el tema de los mitos porque, bueno, son infinitos. Les traje 20. Aquí están 10, pero les traje 20. Entonces, bueno, en primer lugar, comenzamos duro. La violencia intrafamiliar es rara. Si usted conoce otro que no ve en esta primera lista, anótelo allí en los comentarios. ¿Cuáles son los mitos que usted conoce sobre la violencia intrafamiliar? La violencia es una cosa rara. Eso no pasa casi nunca. Yo crecí y no, porque esos golpes que a mí me daban, yo no llamo eso violencia intrafamiliar, eso es la generación de cristal. La violencia intrafamiliar, ¿verdad? Es un problema común que afecta a miles de millones de personas en todo el mundo. Otro mito, solo ocurre en familias de bajo ingreso. Eso es una cosa de pobres. Los ricos no viven violencia.
Y la verdad es que la violencia atraviesa todas las líneas socioeconómicas y culturales. Otro mito, las víctimas provocan la violencia. Eso es un mito muy triste, ¿verdad? Yo he escuchado por ahí incluso cuando una mujer es víctima de violencia consecutiva, gente decir que no es que ella le gusta, no es que ella se lo buscó, no es que fue su comportamiento lo que hizo. Nadie en este mundo merece ser maltratado, ¿verdad? Entonces, la violencia siempre es responsabilidad del agresor. Y cuando hacemos eso de culpar a la víctima, lo que estamos es perpetuando el ciclo de abuso y obviamente de desaliento, ¿verdad? De esa víctima. Otro mito, si no hay abuso físico, no es violencia. ¿Verdad? O sea, si no la golpeó, si no tiene un morado, si no tiene un rajuño, un jalón de, no sé, de cabello de oreja, eso no es violencia. Entonces, ahí tenemos que saber que la violencia incluye abuso emocional, psicológico, sexual, financiero y muchos otros más, ¿verdad? Y son igualmente de dañinos y son igualmente de devastadores para las víctimas. Otro mito, la víctima puede irse en cualquier momento. No, no, esa está ahí porque quiere, porque si no ya se hubiese ido, ya hubiese denunciado. Dígale a un niño de 2 años que por qué no se ha ido de su casa si sufre violencia, ¿verdad? Entonces, a menudo tenemos que entender que a menudo las víctimas enfrentan barreras terribles para terminar una relación abusiva, el miedo, la dependencia financiera, la falta de apoyo, etcétera, etcétera. Otro mito, los abusadores no pueden cambiar. La verdad es que todos podemos cambiar con el tratamiento adecuado, la intervención. Algunas personas victimarias pueden aprender a cambiar sus comportamientos. Eso sí, no puede ser al lado de la víctima, ¿verdad? No es como que yo voy a cambiar y mientras tanto yo me quedo contigo. Hay que separar al agresor de la víctima. A ver, otro mito, la violencia intrafamiliar solo afecta a mujeres. Ese es un tema que para mí ha sido una constante aquí en este curso, explicarle a las personas que cuando hablamos de violencia intrafamiliar no nos estamos refiriendo única y exclusivamente a la violencia por causa de género. Es una cosa que cuesta todavía entenderlo dentro de la dinámica de lo que es la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Porque ahí está afectado cualquiera, hombres, mujeres, niños, niñas, etcétera, etcétera. Otro mito, los niños no se ven afectados si y no son blancos directos del abuso, ¿verdad? La verdad es que si papá y mamá pelean y se caen a golpes, ya están abusando de esos niños y de esas niñas. La violencia intrafamiliar es un problema privado, los trapitos sucios se lavan en casa, lo que ocurre en casa se queda en casa. Y no, la verdad es que es un problema social de salud pública que requiere intervención comunitaria, intervención legal, intervención social. Otro mito, la violencia solo ocurre en relaciones heterosexuales. Pues no, la verdad es que la violencia puede ocurrir en relaciones de cualquier orientación sexual. Em, Vamos a ver otro mito. Déjeme pasar a la siguiente lámina. Otro mito. Eh, la violencia, ay Dios mío, tengo la misma lista. Cónchale, vale. Aquí está, que no había cambiado. Me asusté. La violencia intrafamiliar es un fenómeno reciente. En mi época no se hablaba de eso. ¿Qué es eso de violencia intrafamiliar? La verdad es que existe desde que el ser humano existe. Se habla, tengo una autora, ahorita no la recuerdo, les puedo compartir el documento si lo consigo, lo tenía por allí, parte de la investigación. Una autora que habla de que la violencia dentro de la sociedad conformada por los humanos se comenzó a desarrollar a partir de que el hombre se hizo sedentario. Y bueno, hay investigaciones bien interesantes sobre ese tema de la violencia. El abuso termina una vez que la víctima deja al agresor. No, la verdad es que las víctimas pueden seguir siendo acosadas, pueden seguir siendo perseguidas, incluso después de salirse de la relación y después, mire, yo conozco gente que pasan 100 años y siguen siendo víctimas de su agresor, sobre todo si no se rompe los patrones de interacción. Vamos a ver, solo los adultos sufren de violencia intrafamiliar. Bueno, no, ya sabemos que los niños y las niñas y los adolescentes
pueden ser víctimas, ¿verdad? El alcohol y las drogas son las principales causas de la violencia intrafamiliar. No, la verdad es que el alcohol y las drogas pueden ser un potenciador, un detonante, pero, o sea, es decir, puede ser un factor que puede agravar la situación, pero eso es un comportamiento aprendido y es una cuestión de control y de poder. No es la causa, no es la causa subyacente del problema o del comportamiento abusivo, ¿verdad? Ajá, las personas abusadas siempre tienen signos físicos visibles, no. No, 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 porque las psicológicas no dejan signos físicos visibles y son igualmente de destructivas y de devastadoras. Vamos a ver, la violencia intrafamiliar es menos grave que otros tipos de violencia, ¿verdad? No le importa porque a él le pegaban desde chiquito, pero él ahora es un matón, entonces imagínate, esa mamá no se merecía ese hijo, ¿vale? Ese hijo tan malvado, mira, es un asesino. Ah, y tanto que le pegó la mamá para corregirlo, tanto que esa mamá le daba palo a ese muchacho para corregirlo. Eh, no, el monstruo de hoy fue criado por la familia de ayer. Los agresores son siempre personas violentas en todos los aspectos de su vida. Mire, esto es una falacia. Usted puede ser un abusivo dentro de su casa y ser la persona más amable, respetable y fabulosa frente al resto de la sociedad. Entonces el agresor puede mostrar un comportamiento súper amable, súper respetuoso y ser un abusivo en privado. Inclusive pasa muchísimo, muchas mujeres que no les creen que viven con un abusador porque una persona tan alegre, tan buena, tan chévere. ¿Cómo es posible que sea un agresor? No te creo que sea un agresor. Y tenemos otro por aquí, es fácil reconocer un agresor, no. Se casa con lo anterior, ¿verdad? Porque hay agresores que pueden ser encantadores, pueden ser incluso normalitos, nadie cree que sea un agresor y en privado son otra cosa. La violencia intrafamiliar no tiene efectos a largo plazo. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Por todo lo que hemos estado viendo en estas conferencias que no. Y por último, el perdón y la reconciliación son la mejor solución para la violencia intrafamiliar. No, la prioridad es la seguridad y el bienestar de la víctima. Esa debe ser nuestra prioridad. No siempre es posible o seguro reconciliarse con el agresor. Les decía hace rato que hay agresores que pueden salir del ciclo de la violencia. Sí, cómo no, por supuesto que pueden salir, pero el enfoque nuestro como interventores debe ser la protección de la víctima, ¿verdad? Y romper con la perpetuación del ciclo del abuso. Ese debe ser nuestro enfoque. Pero si nos enfocamos en la reconciliación con el agresor, entonces imagínense, yo conocí un caso de una persona que estaba sufriendo de violencia intrafamiliar, fue donde un consejero de su religión, por cierto, y esta persona le dijo que será su esposo, que eh, voy a decir su Dios, ¿verdad? En lo que ellos ponían su fe, lo iba a transformar, que él solo tenía que seguir asistiendo a su iglesia, a su religión, a lo que ellos creían, y que eso iba a poner la mano en el corazón de ese hombre e iba a cambiar. Bueno, adivinen qué, la mató, la mató, la mató. Entonces, el enfoque jamás puede ser en principio la reconciliación o la salud o creer que el agresor va a cambiar. El primer enfoque es poner a salvo la víctima, ¿verdad? Romper el ciclo. Y luego, si la persona lo desea así, bueno, puede haber un proceso de sanación, de readaptación, de transformación de ese individuo, pero no puede ser el enfoque del profesional. El enfoque profesional siempre va a ser proteger a la víctima. Y bueno, con eso terminamos. Estoy sumamente agradecida, como se los dejo allí. Estoy completamente agradecida con por haberme permitido estar aquí conversando este tema que, como les he dicho, para mí es un tema muy sensible, que amo y adoro y que definitivamente representa una parte muy importante en mi vida. Así que gracias, espero que haya sido de mucho provecho, espero que haya sido nutritivo para ustedes
gracias de igual forma a todo el equipo de Fundabric, gracias al equipo académico, gracias al equipo tecnológico, gracias a la gente de marketing, a todos, a la gente de ventas, a todos los que están detrás ayudando a que usted puede recibir esto desde su casa. Imagínese, yo estoy en Venezuela, usted puede estar en México, en Nicaragua, en Cuba, puede estar en Puerto Rico, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, puede estar en Perú, puede estar en Ecuador, puede estar en Chile, puede estar en Argentina, usted puede estar en cualquier país del mundo, en Guatemala, puede estar en cualquier El Salvador, creo que también me faltó Estados Unidos, puede estar en Europa. Usted puede estar en cualquier país del mundo y estamos conectados. Eso es gracias a la tecnología y gracias a este equipo maravilloso de personas que cada vez traen más y mejores formaciones para usted. Entonces, bueno, por allí, como les dije, está el diplomado en modelos de intervención. También es un proceso gratuito. Inicia el 2 de julio. El 2 de julio inicia el diplomado en modelos de intervención. Eso es una cosa increíble. Me pasaron un documento y les voy a leer un poquito ahí. Vamos a ver si lo consigo aquí a primera mano. Un documento de modelos de intervención. Aquí está. Este es. Dice que comienza el 2 de julio, tiene conferencias magistrales, asesorías en vivo, tiene casos de estudio. ¿Quiénes son los facilitadores? La profesora Dalia Rosa. Voy a prender la cámara. Ah, ya la prendí. La profesora Dalia Rosa, que ya les había hablado, pero ella es profesora universitaria, licenciada en trabajo social de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, tiene una cantidad de carreras. La profesora Carmen Parra, también licenciada en trabajo social, egresada de la Universidad Central de Venezuela, profesora universitaria, conferencista. Rosa Castillo, la trabajadora social Rosa Castillo, ¿verdad? También con una amplia experiencia en la gestión del tiempo, aprendizaje, pedagogía y trabajo social. Y bueno, el plan de estudio, por aquí está el módulo 1, es introducción a los modelos de intervención. En el módulo 2 tenemos los modelos de intervención en trabajo social de caso, modelo conductual, modelo psicodinámico, modelo de intervención en crisis, modelo centrado en la tarea, modelo humanista, modelo existencial, modelo fenomenológico, modelo crítico radical, modelo de gestión de casos, modelo sistémico. En el módulo 3 tiene los modelos de intervención en trabajo social con grupos, que son el modelo de iniciación del caso, modelo de interacción de grupos dirigidos, modelo de resolución de problemas, modelo psicoterapéutico centrado en la persona y el modelo de ayuda mutua. Tiene dinámicas de grupo y estrategias de intervención y objetivos sociales. En el módulo 4 tiene modelos de intervención en trabajo social con comunidad, enfoque comunitario y participación, modelo de desarrollo comunitario, modelo de organización comunitaria, modelo de acción social, modelo de prevalencia de la acción política, modelo de planificación social. Y bueno, por ahí se va estrategias de intervención de trabajo social con comunidad, herramientas para la implementación de proyectos. Bueno, eso está increíble, increíble. Por ahí viene una cosa bien chévere para ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla aquí. Vamos a dejar de compartir pantalla porque me voy a despedir. Nuevamente les mando un beso y un abrazo enorme. Les agradezco su participación, su permanencia por aquí en este espacio. No todos lo ven en vivo, algunos lo ven en diferido y está muy, muy bien. Nada, contenta, contenta, contenta. Les recuerdo que hasta el día de hoy tienen para certificarse al precio de 30,99 según me informó el equipo académico, perdón, el equipo de ventas. Y ya a partir de allí creo que tiene hasta final de mes para certificarse, pero al precio de 50,99. Entonces, bueno, nada, feliz, feliz, feliz de su participación y de que usted esté por acá el día de hoy. Me despido y les mando un beso y un abrazo enorme. Chao, chao.